farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud donde nos estén escuchando. Una vez más transmitiendo desde la histórica ciudad de Cajamarca, de la Universidad Nacional de Cajamarca, más precisamente, este primer ciclo de conferencias sobre geopolítica en la historia universitaria del Perú. Y bueno, de broma en broma ya estamos por la 28ª conferencia prácticamente. Esto ha sido un éxito rotundo, la verdad no esperábamos tener tanta acogida. Estábamos programados para 10 conferencias, 12 conferencias, pero vemos que ha sido tanta la respuesta y sobre todo, también nunca dejar de decirlo, sin la venia, sin la autorización, sin el compromiso, ¿no?, de nuestro rector, el doctor Berardo Escalante Sumaeta, rector actual de la Universidad Nacional de Cajamarca, estas conferencias sobre geopolítica no serían posibles, ¿no? Gracias a su visión, a su perspectiva, ¿no?, panorámica, de entendimiento de este mundo tan complejo que estamos atravesando, bueno, pues entiende y comprende que estas cátedras, estas conferencias son absolutamente imprescindibles en una universidad peruana del siglo XXI y de cualquier universidad, no solamente del Perú, cualquier universidad en nuestra América. Por supuesto, también siempre agradecer infinitamente a nuestros aliados estratégicos de Asia TV, al director, por supuesto, de este canal de televisión tan importante con transmisión alternativa, ¿no?, a los grandes medios de comunicación. Me refiero al geopolítico Marcelo Ramírez y a su compañera, por supuesto, que día tras día siempre nos acompañan y nos aperturan para poder desplegar estas conferencias. Bueno, creo que tengo un problema con el internet. Me van a disculpar, pero estamos aquí en Cajamarca en plena lluvia, estamos en temporada de lluvias y como que a veces el internet nos falla, pero creo que mientras mis invitados o los invitados de este espacio tengan el internet a perfección, creo que soy totalmente prescindible, ¿eh? Como siempre, agradeciendo, ¿no?, a todo el equipo de Proyecto Patria, ¿no?, al compañero Iván León en controles, César Erasmo en análisis local, nacional, y mi persona, su servidor, por supuesto, Carlos Mamani, para atenderlos como siempre. En esta oportunidad vamos a transmitir, como dije, la 28ª conferencia del primer ciclo de conferencias sobre geopolítica, mirando la geopolítica mundial 1, ¿no? 2022-2023, estamos pues con el doctor Walter Formento, ¿no? Y esta conferencia se titula La crisis peruana y la CELAC en el escenario de transición sistémica hacia el mundo multipolar del siglo XXI. Qué orgullo, qué honor tener un colega de este calibre, y le damos la bienvenida, por favor, doctor Formento. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la Universidad de Cajamarca. Saludos al rector, saludo a todas las personalidades y directivos de la universidad que han hecho posible la posibilidad de esta comunicación. Nosotros agradecidos aquí desde la Universidad de La Plata y desde el Centro de Investigaciones en Política y Economía de ser parte de este ciclo de charlas, Carlos. Muchas gracias, doctor. Solamente le pediríamos un favorcito, pegue más su audio porque a veces parecía que se aleja, ¿no? Pero sí se logró escuchar perfectamente. Bueno. Ahora sí, muy bien. Bueno, el doctor Walter Formento, sí lo escuchamos muy bien, ahora sí mucho mejor, doctor. Decíamos, el doctor Walter Formento es un destacado sociólogo con bastantes profundizaciones en un ámbito bastante descuidado por las ciencias sociales, vamos a decir, en general, que es la geopolítica, ¿no? Una disciplina amada por muchos, odiada por otros, muy compleja, ¿no? Y que lamentablemente, guste y disguste, este siglo XXI, como estamos expectando, ¿no?, con esto de Ucrania, con los movimientos a escala global, lo próximo en Taiwán, o sea, no ha perdido vigencia. Tras la
Postguerra Fría del 90, Francis Fukuyama declaró el fin de la historia. Bueno, pues todos somos lindos iguales, el mercado lo arregla todo, la geopolítica es una cuestión muy secundaria, ni siquiera secundaria, simplemente algo obsoleto, no debe de existir. Pero bueno, lamentablemente para esta gente está con una fulgurante revitalización en este siglo XXI y es imposible dejar de abordarlo. Por eso es la naturaleza del ciclo de estas conferencias que estamos desarrollando. El doctor Walter Formento, como decía, es sociólogo, experto en análisis geopolítico, geoestratégico, director del Centro de Investigaciones de Geopolítica y Economía CIEPE de la Argentina, miembro de Claxo, es director del área de estudios geopolítica de la crisis financiera global del CIEPE, también por supuesto, coordinador del grupo de trabajo geopolítica de globalización Claxo, coordinador mesa dinámica de la crisis global hacia una geopolítica del siglo XXI, novena jornadas de sociología, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, profesor de cátedra de hegemonía, comunicación geopolítica en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, es un correligionario de la Argentina, país con el que siempre pues hemos tenido una afiliación muy estratégica a lo largo de nuestra historia en nuestro Perú, y es un honor tenerlo por acá, doctor Formento, y sin más que decir, es pues todo suyo el escenario. Bueno, Carlos, gracias. Nosotros nos sentimos parte de esa larga historia de nuestra Latinoamérica y el Caribe, es decir, incluso de todos nuestros momentos fundacionales. Por lo tanto, cuando hablamos del Perú, cuando hablamos de cada una de las patrias chicas de nuestra Latinoamérica y el Caribe, estamos hablando de nosotros mismos y así nos sentimos hermanos, y esa es nuestra perspectiva. Para entrar en tema, Carlos, situando la crisis en Perú, lo primero que me parece pertinente decir y abordar y tratar es que el Perú es un actor clave en las nuevas relaciones internacionales de poder, es un actor clave en la nueva geopolítica del poder internacional, como siempre lo ha sido. Perú siempre ha cumplido un rol y ha tenido un rol estratégico, por lo menos desde 1400, para hablar de los tiempos cortos de la historia. Tiempos donde se marcaban las grandes transiciones de un mundo centrado en el Asia-Pacífico, también en China en decadencia, y justo hoy nos toca esta conferencia en el momento en que estamos justamente de regreso y un giro nuevamente hacia el Pacífico como el océano, el gran océano de el nuevo centro de gravedad de las relaciones internacionales de poder. Pero particularmente el Pacífico Sur, el Índico y los pasos bioceánicos del sur. Pero no es eso solamente lo que pone en un lugar clave a Latinoamérica y el Caribe, y particularmente en Perú. Al Perú lo pone en un lugar clave y de alguna manera lo pone en el lugar de centro de estas disputas el hecho de tener los principales puertos de salida a las aguas profundas, puertos naturales que fueron transitados en el 1300, en el 1400, en el 1500, es decir, no estamos descubriendo nada nuevo, es decir, solo este cambio en los centros de gravedad de las relaciones de poder internacional nuevamente hacia el Asia-Pacífico nos devuelve esa centralidad del Perú y nos devuelve esa centralidad de todos esos grandes actores que tienen un lugar destacado sobre el Océano Pacífico y particularmente en el Pacífico Sur, como es el Perú. Por lo tanto, con esto estoy diciendo que el hecho de tener en Perú los principales puertos de aguas profundas, el comercio internacional con el Asia-Pacífico, es decir, particularmente con China, que tiene salida al Índico e inmediatamente al Pacífico, se torna una relación principal a tener en cuenta. Y por lo tanto, las pujas, las luchas por controlar los puertos que dan
y comunican con lo que es el transporte marítimo y oceánico de los grandes bienes sin valor agregado y con agregado de valor, se vuelven algo muy, muy importante. Y hace que los grandes actores del poder, en este momento de transición histórica en las relaciones de poder, justamente lo que hablamos, el pasar del centro de gravedad de Occidente, del Occidente del Norte, del Occidente anglosajón, angloamericano, hacia ese centro de gravedad que tiende hacia el Pacífico y tiende al Asia-Pacífico, pero con un Asia-Pacífico y proyecto centrado en un multipolarismo, es decir, en la multipolaridad de asientos continentales y regionales, donde Latinoamérica y el Caribe y la CELAC como institución se vuelven un actor central, porque justamente como CELAC tiene límites directamente con la última potencia central angloamericana, es decir, los Estados Unidos, esto de alguna manera va situando la magnitud de los hechos que están sucediendo y se van a suceder en toda Latinoamérica y el Caribe. Y no es el hecho principal y primero el del Perú. Esta crisis ya se desarrolló antes en otros países. Se desarrolló en México, se desarrolló en Colombia, se desarrolló en Brasil, tuvo un epicentro muy cercano en Bolivia, incluso en Argentina. Entonces, dos elementos centrales que le interesan a las grandes potencias que juegan los juegos del poder internacional. Los puertos de agua profunda en Perú y particularmente los grandes yacimientos de litio que poseen esa región que está compuesta por Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Las grandes reservas de litio, el mineral del futuro y de las tecnologías que usan y necesitan baterías de larga duración y particularmente principal insumo hoy de la industria automotriz, para hacer una primera aproximación, van dando cuenta de cuáles son los temas que pueden estar subyaciendo y atravesando en lo profundo los juegos de intereses que están en el trasfondo de la crisis de Perú hoy, de Bolivia ayer, de Argentina y Brasil hace poco tiempo atrás, porque poco tiempo atrás, en el intento del golpe sobre Bolivia, y que no era solamente sobre Bolivia, sino que era también sobre Argentina, esto estuvo ya presente. Pero además se conjuga con el tema del litio el hecho de ser los grandes proveedores de alimentos, de agroelementos, de materias primas y materias elaboradas para justamente el Asia, toda el Asia y particularmente el Asia Pacífica, donde cuando uno solamente saca la cuenta entre China y la India, estamos hablando de 3.000 millones de habitantes, y particularmente la otra gran plataforma de producción de agroalimentos o materias primas para alimentos es la pampa ucraniana, y una mucho más pequeña pero también importante, la pampa australiana. Podemos ir de alguna manera recortando y contextualizando qué elementos hacen central toda esta Latinoamérica y la parte específica sur de Latinoamérica, donde se encuentra esa pampa húmeda que va desde Argentina hasta el noroeste, hasta el centro norte de Brasil, siendo la parte central algo que recorre desde Argentina pasando por Bolivia. Entonces, por un lado, los minerales estratégicos, por otro lado, los grandes recursos que hacen a la producción
de proteína vegetal para la producción de proteína animal de los grandes consumidores del mundo, porque cuando nosotros solamente sumamos e integramos la población de China y la población de la India, podríamos estar acercándonos a los 2.900, 3.000 millones de habitantes. Y eso solamente hablamos de los dos grandes actores de esta Asia de la cual nos estamos describiendo. Esta situación que estamos nombrando, esta crisis que hablamos del Perú, tiene un antecedente en la crisis en Bolivia de hace 2-3 años. Una crisis que comenzó con un golpe de Estado que pudo revertirse a los 2 años y medio y 3. Y hoy ese golpe de Estado en Bolivia ha logrado ser estabilizado y las autoridades institucionales legítimamente electas han retomado el control del gobierno y el Estado, siendo Bolivia uno de los actores centrales en cuanto a la producción de litio y a la decisión de elaborar el litio en términos de baterías de litio, como a ser parte de esa parpa húmeda sudamericana sur, y por lo tanto, si bien de manera no central, forma parte de todo esto. Entonces, hay otro elemento que tenemos que agregar en el análisis de esta situación. El análisis de esta situación y este aspecto que hay que agregar guarda relación con la crisis misma que está sucediendo dentro de Estados Unidos en sus dos grandes actores de poder, en sus dos fracciones de oligarquía, en la cual se ha fracturado la oligarquía financiera norteamericana, y estas dos fracciones, una tiene centro en la City financiera de New York y de California, las dos City financieras que expresan a esa oligarquía financiera del dinero global, y la otra, esa oligarquía financiera que tiene centro en el petróleo y el gas fósil, opuesta y compitiendo con la otra fracción de oligarquía que centra su punto de apoyo energético en lo que se llama el petróleo y el gas de enquisto, que es lo que tiene que ver con los yacimientos que se encuentran más hacia el centro norte de los Estados Unidos. Estas dos fracciones de oligarquía en Estados Unidos se han desplegado y han desarrollado su confrontación y en este momento su confrontación se encuentra en un momento agudo que empieza a ser caracterizado por los distintos investigadores y estudiosos como una situación de guerra civil, donde aún el componente armado, donde los actores profesionales, técnico-militares, no están presentes en las primeras líneas, pero la situación en general al interior de Estados Unidos guarda ese nivel de confrontación estructural. Esto agudiza la puja de intereses al interior de los grandes actores del poder económico, político y estratégico norteamericano en su proyección de poder, uno de alcance global, el otro de alcance continental. Las dinámicas que van teniendo los intentos de golpe de Estado en el mundo, y ahora en particular en Latinoamérica y en el Caribe, y centrado particularmente en Sudamérica, que es lo que nos pone a dialogar, es una situación donde nosotros debemos tener particularmente esto claro. ¿Por qué? Porque la situación que nosotros estamos viviendo y transitando en la crisis en Perú se ha desplegado hace muy poco en Bolivia, con el intento de golpe de Estado en Bolivia, que de alguna manera tenía aspectos muy parecidos, siendo Bolivia un actor de otras características en cuanto a su lugar en las relaciones de poder en la región y internacional. Pero
con una presencia de actores internacionales también muy interesados en lo que tiene que ver con el litio, muy en particular. En Bolivia y por lo tanto, y también en el norte de Chile, nosotros tenemos tanto a los grandes actores que controlan las grandes empresas de alcance global, como los fondos financieros de inversión global, pero también tenemos presente a China, tenemos presente a la India, a Rusia, a Alemania, a Francia, no solamente en Perú, en Chile, en Argentina y en Bolivia, sino en toda la región. Y esta situación en la cual estamos tratando empieza por distintas aristas que las abordamos a dar cuenta de la complejidad de actores que están presentes en este primer intento de golpe de Estado en Bolivia. Lo mismo que sucedió también de hecho consumado en Brasil, y la vieja situación en Colombia, donde lo que fue el magnicidio de 1947, 48, 49 sobre el presidente de Colombia, generó un escenario que recién pudo ser revertido en los últimos 2 años. Y la situación por la cual pudo ser revertida ese esquema que llevó tantos años en Colombia, guarda relación en un primer momento particularmente con la fractura de la oligarquía financiera, de los grandes sectores oligárquicos económicos, políticos, financieros y estratégicos norteamericanos, que uno se expresa, el actor globalista a través de la OTAN, y el sector continentalista norteamericano con centro en Texas, para nombrar, se expresa directamente a partir del Comando Sur. Esto no solamente lo hemos podido ver y estudiar en la crisis de Colombia, que por primera vez devolvió el gobierno a un gobierno electo que no estuviera vinculado con Medellín o con Bogotá, un Bogotá subordinado a Medellín, siendo Medellín la pieza clave de conexión con el Comando Sur. Y lo mismo sucedió en Brasil. Es decir, lo que vimos en Brasil, en la salida del golpe de Estado de Brasil, es muy parecido con sus características propias a lo que observamos en Colombia. Por lo tanto, digo esto porque propongo este modo de abordaje y de lectura para abordar la situación en Perú, dado que en Perú, por esos dos elementos estratégicos en términos de bienes estratégicos, en Perú hoy se está dando en el fondo de esta confrontación, una confrontación que se manifiesta directamente en una relación entre el pueblo peruano, expresándose, confrontando a un gobierno que normalmente se denomina el fujimorismo, para dar cuenta de un actor que expresó un interés que no tenía que ver con los intereses estratégicos nacionales del Perú, y una confrontación donde pone al Perú nacional y popular y al Perú del proyecto latinoamericanista en condiciones favorables de crear un escenario donde el fujimorismo, fuertemente apoyado por el Comando Sur, fuertemente apoyado por los actores económicos estratégicos de Texas, de Florida, pierden y empiezan a perder capacidades de seguir sosteniendo una situación de dominio y control del Perú
del mismo modo en que ejercieron un dominio y control sobre Bolivia, sobre Argentina e incluso sobre Colombia y Brasil. Digo, esta situación que nosotros tenemos en Perú tiene características muy particulares por esto que dijimos anteriormente. Imaginémonos que todas las rutas principales para llevar las grandes riquezas que produce Brasil y Argentina son rutas que atraviesan todas las naciones sudamericanas del sur, pero tienen destino los puertos del Perú, los puertos históricos del Perú. Por lo tanto, es claro que en el Perú debía suceder y desarrollarse más tarde que en otros lugares, porque lo que estamos observando en el Perú tiene características específicas peruanas, pero también tiene características generales que tienen que ver con todo lo que ha venido sucediendo en Sudamérica. Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia y ahora Perú. Pero en un momento determinado donde esos actores que dominaron la escena en Perú ya han mostrado su debilidad y su debilidad y su pérdida de terreno, es decir, fueron forzados a negociar ya en condiciones de debilidad, tanto en el Brasil de Lula, es decir, reciente, en la Colombia que hemos observado, e incluso en Argentina y en Chile. Por lo tanto, si uno tuviera que dar un paso más, nosotros tenemos una crisis en Perú, y esto es aproximando y queriendo aportar, donde seguramente en el gobierno de Boluarte, y particularmente en el sector vinculado al fujimorismo, hay una situación de crisis profunda a su interior. Hay una fracción de ese fujimorismo vinculado a otros actores económicos, financieros y estratégicos de lo que se denomina la derecha peruana, la derecha financiera peruana, que están planteando la necesidad de salirse del esquema de alianza con Texas y el Comando Sur y empezar a transitar diálogos con los actores globales financieros y los fondos financieros de inversión global como es BlackRock y Larry Fink, para dar nombres específicos, pero también con los nuevos grandes inversores como es China y la India. Entonces, esto, a mi juicio, nos permite entender por qué la crisis se ha prolongado, se ha profundizado y ha llegado a un momento en donde queda claro para todos que el pueblo peruano y la decisión del proyecto nacional peruano es no abandonar ni las calles ni las mesas de negociación, porque no solamente es Perú el que está presente en este momento, en las calles de Perú, sino también es toda la Latinoamérica, la Sudamérica, la CELAC, la que está necesitando ese momento de democratización de las instituciones y la realidad cotidiana del Perú. Los actores que tenemos del otro lado, los que forman parte históricamente del fujimorismo y del golpismo en Perú, como metodología de mantener y sostener sus privilegios, tienen la violencia y la profundidad en la disposición de la violencia propio de los que entraron en la pendiente de debilidad creciente. Es decir, ningún actor de poder
hace uso de la violencia para demostrar. La violencia es propia de los actores que entran en su proceso de decadencia, de declive y de pérdida relativa de las capacidades de proyectar poder y sostener poder sobre un territorio. Por lo tanto, es cierto que el pueblo peruano nuevamente, como todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, en el altar de la heroica lucha de democratización de todas las instituciones, pero particularmente de la vida cotidiana y de las riquezas del Perú, está dando lo mejor de sí y está poniendo todo lo que tiene que poner y sosteniendo este proceso que se sostiene en el tiempo, porque las condiciones así lo ameritan y así lo respaldan. Es decir, avanzando un escalón más, la lucha hoy que se lleva adelante en Perú, que antes sucedió en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, incluso en México, siendo que parece tan lejano, hoy sucede, llega la necesidad de esa democratización en términos de reconocimiento que ese continentalismo financiero norteamericano con centro en Texas debe dar lugar a un proceso de democratización que permita que Perú cumpla la función histórico-estratégica que siempre ha cumplido en términos continentales sudamericanos, que es la gran puerta de conexión con el Océano Pacífico Sur, pero particularmente en las relaciones con el Asia-Pacífico Sur y el Índico, que es el nuevo centro de gravedad de las relaciones internacionales de poder, y es algo que incluso atraviesa lo que está sucediendo en Ucrania. Por lo tanto, así como sucedió en Brasil, así como sucedió en Bolivia, así como sucedió en Colombia, es claro que el proceso en Perú sí o sí tiene que desembocar en una democratización, y una democratización que necesita que el fujimorismo deje de ser un actor principal en ese escenario. Por lo tanto, seguramente estaremos observando en breve las distintas fragmentaciones de esa expresión política de una relación, de una realidad económico-estratégica de fondo que vive el fujimorismo, que por esto que estamos charlando seguramente lo atraviesan las fuerzas tectónicas de la fractura y el debilitamiento de sus actores, algo que seguramente también interrogan a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el Perú, que están atravesadas por las mismas realidades de cambio profundo y estructural, internacional y regional. Hablamos de las regionales mucho más tiempo porque son mucho más próximas, pero en lo regional ya se está expresando cada una de las naciones con su característica, pero en cada una de las regiones de esta Sudamérica o CELAC se han dado procesos muy parecidos. La característica principal de Perú es ser ese actor clave que lo fue hace 500, 600, 700 años y vuelve a ocupar ese lugar clave porque el mundo vuelve a tener un lugar clave como centro de gravedad estratégico que vuelve a ser el Pacífico, y particularmente en este momento el Pacífico Sur y los pasos bioceánicos del sur, tanto hacia el Índico como hacia el Atlántico. Digo esto porque la respuesta de la OTAN en general ha sido armar el AUKUS para cerrar esa conexión entre el Índico y el Pacífico, tratando de cerrar la salida de China hacia el Pacífico Sur y desde el Pacífico Sur al paso bioceánico sur-sur. Y en esto, que tiene a Chile y Argentina en ese paso bioceánico, es tan importante Argentina y Chile
como lo es Perú. Pero Perú tiene particularmente esta característica y este lugar que hace a toda su historia. Y esto, Carlos, para mí podría ser la primera exposición o la primera parte de la presentación de este tema a la cual vos me habías invitado. Dejo, Carlos. Doctor, magistral exposición hasta la fecha, ¿no? Respecto a los cambios, a las fricciones de las placas tectónicas. Sí, lo escuchamos, doctor. No, yo escucho. Podemos hacerle una pregunta, Carlos, ya que terminó la primera parte. Bueno, doctor Espinosa, sus comentarios, por favor. Sí, nuevamente, gracias por la invitación, ¿verdad? Muy interesante esta primera parte expuesta. Yo lo escucho bien, doctor, yo lo escucho bien. ¿Me escucha? Está bien. Le decía, muy interesante lo expuesto en esta primera parte. Y todos los aspectos de los intereses económicos que usted ha presentado y la relación con la estructura de poder peruana con los Estados Unidos, y que estos a su vez tienen un enfrentamiento con China en el hemisferio occidental, ¿verdad? Nos lleva a pensar que la situación de desestabilización en el Perú prácticamente es inducida por mandato norteamericano. ¿Tú le ¿Puede escuchas al doctor Espinosa? tipificarse esto como una revolución de color? Yo no lo escucho, tío. Yo lo escucho bien. ¿Qué tanto los norteamericanos inciden en la parte política? AMLO decía el otro día que con mucho respeto pues, solicitaban que la embajadora norteamericana no se inmiscuyera tanto en los asuntos políticos del Perú. Yo coincido, doctor, con esa primera aproximación y apreciación suya. Cuando AMLO manifiesta lo que usted dice, AMLO introduce y hace pública esta realidad que yo de alguna manera introduzco en la primera parte, y particularmente cuando AMLO hace esa apreciación, que es una apreciación que expone a esa fracción de los intereses norteamericanos, incluso los expone, pero no los expone solamente frente a la opinión pública, sino a los actores que tienen un lugar en las relaciones de poder dentro de Perú, y particularmente AMLO expone a los sectores más vinculados a Texas. Digo esto porque es muy interesante, usted seguramente lo conocerá, doctor. Distintos analistas norteamericanos, europeos, incluso en Latinoamérica, ya no observan la situación de guerra civil entre fracciones de peso económico financiero en Estados Unidos y cómo eso se está expresando en la realidad cotidiana, en la confrontación callejera en Estados Unidos, que de alguna manera genera una debilidad en las capacidades de continuar proyectando poder de manera contundente como lo hacía antes, en esto que sucede tanto con la OTAN o como el Comando Sur. Por lo tanto, cuando AMLO manifiesta esto que usted da cuenta, expone una realidad, e incluso no solamente para el Perú, que está planteando los reconocimientos de los gobiernos democráticamente elegidos, el Perú que quiere seguir profundizando la democratización de la realidad
económica, política, cultural y estratégica en el Perú, sino incluso interviene en la interna entre esas dos fracciones de poder financiero, e incluso interviene exponiendo al sector más vinculado con el Comando Sur de Estados Unidos, es decir, Texas, y de alguna manera apoyándose y dándole respaldo a los sectores más vinculados a los actores globalistas. Como usted sabe, los sectores del poder financiero globalista mudaron desde el 2001 en adelante el centro de gravedad de sus inversiones en un segundo momento de transición y mudanza desde Estados Unidos, Japón y de la Unión Europea, los mudaron a Hong Kong, ¿no? a la China británica. China que fue británica hasta el 2020-2021, cuando el presidente Trump derogó el estatus administrativo de la City financiera de Hong Kong, y la China de Xi Jinping, la China nacional de Xi Jinping, pudo recuperar por primera vez desde 1860, desde la Segunda Guerra del Opio, el control sobre Hong Kong y Shanghái, y hoy solamente queda Macao y Taiwán en una situación aún con algún grado de libertad, que por el triunfo de los sectores cercanos a la historia de Chiang Kai-shek en Taiwán, estamos viendo que incluso esa crisis llegó a Taiwán. Solamente digo esto para ir describiendo que esto es algo que está sucediendo en muchas naciones, en muchos países, y que incluso con las distancias se expresa en la llamada guerra de Ucrania. Pero volviendo a lo específicamente nuestro, cuando AMLO dice lo que dice, lo dice a mi modo de ver desde Norteamérica, desde el México, que tiene comunicación y contacto con Norteamérica, y manifiesta y expone la realidad de la crisis en el Perú, de los poderes fácticos norteamericanos, que tienen que ver con los tradicionales poderes centrales en el petróleo y el gas fósil, con centro en Texas. Entonces, una realidad que, como le contaba, se puede percibir en Argentina, se puede percibir en Chile, se puede percibir en Brasil, se percibió en Bolivia. Por lo tanto, con esto lo que queremos, lo que estamos diciendo conjuntamente, doctor, es que la situación en Perú, donde esta derecha financiera con respaldos en Estados Unidos, Estados Unidos, no tiene las condiciones para seguir sosteniéndose en el poder en Perú y de alguna manera imponiendo el gobierno en el Perú. Y como sucedió en Colombia y como sucedió en el Brasil de Bolsonaro, sí o sí tuvieron que avenirse a una negociación y a una transición donde, como observamos en Brasil, ya no son parte, ni siquiera son parte del gobierno de Brasil. E incluso en Colombia tienen un poder significativo aún en Medellín, en Antioquía, pero en el resto de Colombia su situación se ha visto debilitada de manera estructural. Entonces, esto no dice que en el Perú vaya a suceder algo linealmente como ha sucedido en Brasil o en Colombia, sino que en Perú va a tener sus propias características, y esas características seguramente ya están atravesando a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas del Perú tienen una tradición histórica muy larga. Es decir, ahí hay cuadros intelectuales de gran nivel, y por lo tanto, seguramente en este momento
tenemos al interior de las Fuerzas Armadas esta crisis presente y desarrollándose. Lo tenemos así, ahí, como lo tenemos al interior de las cámaras empresarias económicas dominantemente de asiento nacional. Es decir, esta crisis incluso recorre a todo ese empresariado que es más parte de una vieja burguesía nacional que de la oligarquía, esa proto-oligarquía auxiliar de la oligarquía, de las oligarquías financieras norteamericanas. Es decir, si no la crisis no se hubiera desplegado tanto tiempo y sin solución. No hay solución en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hay una fractura en el núcleo estructural, incluso del fujimorismo, y de lo que fue todo el contorno de aliados en el primer anillo del fujimorismo, que están todos realineándose del mismo modo que se están realineando en Brasil y en Colombia. Porque esto no es solamente propio del Perú. Lo que es propio del Perú es que tiene ese lugar históricamente estratégico que lo hace distinto y complementario de toda la otra Latinoamérica y el Caribe, y eso es muy propio del Perú, y hace a su lugar histórico y la función histórica que cumplió y va a seguir cumpliendo, y toda la CELAC, yo escuchaba en todas las reuniones, está muy atenta, porque para toda la CELAC es necesario el proceso de democratización del Perú, una democratización en el sentido de construir una nueva realidad política de gobierno que contenga esta nueva heterogeneidad, pero que particularmente guarde relación con los nuevos desafíos de este cambio de ciclo histórico largo en la geopolítica del poder, en las relaciones internacionales del poder. Esto mismo nos dice todo el tiempo que lleva esta crisis con todos estos muertos, es decir, todos muertos miembros del pueblo peruano y del pueblo latinoamericano y caribeño, de la CELAC, porque son todos nuestros. Todo eso guarda relación con el nivel de profundidad y estructuralidad de la crisis al interior de la oligarquía, de esa heterogénea oligarquía que se encontraba en el gobierno y que yo estimo, porque al no ser peruano y no tener la historia larga y profunda del Perú, es una aproximación lo mío, es decir, atraviesa, recorta, golpea a las distintas fracciones del fujimorismo que me imagino que cada vez más están mostrando sus diferencias y sus particularidades. Uh-huh. Doctor Espinosa, ¿algo más que agregar tal vez? Muchas gracias, doctor Formento. Sí, muchas gracias por la respuesta. Hemos visto que en la reunión de la CELAC, presidentes como, bueno, AMLO, Petro, Fernández de Argentina han expresado y han su apoyo y su rechazo a lo ocurrido en Perú, y han llamado y continúan llamando al presidente Pedro Castillo como presidente de Perú, ¿verdad? ¿Qué más hace falta desde el plano exterior, desde el ALCA? Diríamos nosotros, forzar una salida que no necesariamente sea la reelección, sino la restitución del presidente peruano en el lugar donde estaba. En ese sentido, doctor Espinosa, yo creo que la demora guarda relación con eso que usted está planteando, es decir, los actores seguramente, si hay algo que
no quieren los actores golpistas, en lo formal dar vuelta sobre su paso, porque el regreso de Castillo significaría concretamente, es decir, explícitamente para todos, su derrota profunda. Ahora, el Castillo que va a regresar es un Castillo que va a expresar, digamos, en el escenario ese que usted plantea, es un Castillo que va a expresar una heterogeneidad mayor de actores. Va a expresar las nuevas realidades de este post-intento golpista del fujimorismo, porque seguramente esa instancia, y yo creo que eso fue la gran movida de la CELAC y de López Obrador, de imponer primero que nada el asilo para defender al referente, a la referencia política. Digamos, el regreso del Castillo va a ser el regreso de Castillo en un esquema de gobierno ampliado. Digo, por la experiencia que uno tiene de haber estudiado estas situaciones en otros momentos, y Argentina, que tiene mucha historia en estas crisis, como usted sabe, en Argentina nosotros tenemos larga tradición de estas crisis y golpes de Estado dentro de esquemas electorales. Castillo va a regresar en un esquema incluso más heterogéneo, porque seguramente la fractura del fujimorismo, que ya debe ser una fractura expuesta, porque hay un aislamiento, es decir, internacionalmente el único apoyo que tiene Boluarte y el gobierno, y este gobierno que es golpista, en general podríamos decir así, solamente puede tener apoyo del Comando Sur y nada más. Es decir, su nivel de aislamiento es muy alto. Puede tener incluso apoyo de alguna fracción de los sectores vinculados al Comando Sur de Israel, pero no más que eso. Y a mí me parece que la demora en una negociación y una restitución de las autoridades legítimas guarda relación con la profundidad de la crisis, por las características estratégico-estructurales del Perú, no solamente para el Perú, sino para toda la CELAC y para todo el, digamos, ¿por qué? Porque nosotros también tenemos a China, India, Rusia presente como actores en la región, digamos, parte, sí, también tenemos presente al multipolarismo. Multipolarismo que en el caso de Brasil y Argentina forma parte del esquema de gobierno tanto de Lula como del presidente Fernández. Contener esa nueva heterogeneidad de actores y de intereses es lo que genera una crisis de nuevo tipo, una crisis que nosotros observamos en Argentina con las características argentinas y en Brasil con las características de Brasil. Y yo pensaba cuando Carlos me puso en la tarea de aportar que las particularidades de la demora de la resolución de la crisis en Perú guarda relación con el nivel de profundidad y de estructuralidad que significan los cambios que tienen que ser aceptados para el regreso de Castillo. Y a mí me parece, así, igual que usted, yo coincido con usted, que si hay una movida estratégica fue salvaguardar la vida de Castillo, como punto a partir del cual generar el nuevo escenario, un escenario totalmente legítimo porque el presidente democráticamente elegido está vivo. Muy bien. Bueno, tenemos también aquí en la sala, desde Argentina, el doctor
Hugo Mariano Yague, ¿no? Que es abogado y, por supuesto, también con vocación, ¿no? En el estudio de los análisis estratégicos. Bienvenido, doctor Yague. Todo suyo el escenario, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos desde aquí de Argentina. Un abrazo especial a Walter. Walter, yo quería hacerte una pregunta puntual en relación a este escenario que vos ves de estabilidad / inestabilidades políticas en Latinoamérica. Veo una línea transversal que une a los procesos que tienden a representar los intereses oligárquicos, el bolsonarismo, el macrismo, el fujimorismo, bueno, el piñerismo en Chile, etcétera, los nombres que por ahí usamos para expresarnos de manera más clara, con una característica común. Todos esos procesos en lo político, más allá de lo económico, han dado cuenta de una incapacidad propia de hegemonizar la situación política y económica en cada uno de los estados-naciones. Se han visto enfrentados a cuantiosos conflictos sociales, a cuantiosas expresiones de descontento político, social y económico, desde los sectores incluso empresariales, que en otro tipo de regímenes veían la posibilidad de proyectar a un tiempo vista sus negocios, sus giros comerciales, y ante la impericia de estos actores políticos han visto reducida incluso su capacidad de acumulación económica. Y señalo esto porque se me ocurre, y es la pregunta que quiero formularte, si vos no ves que más allá de la situación en la que nos acosan los medios de comunicación, las redes, etcétera, formando una opinión o una suerte de opinión pública que se inclina a los intereses del imperio, si no hay un valor extra en la etapa, en el rescate de las formas republicanas y democráticas por parte de los sectores populares, como garantía de no permitir el avance de estos sectores, insisto, de la derecha, de la oligarquía en cada uno de los estados, que habitualmente ante la impericia política para conducir los procesos sociales recurren a vías de hecho, a vías absolutamente reñidas con las circunstancias o con los valores constitucionales de cada Estado-nación, y el pueblo generalmente cuando sale a resistir y a manifestarse en contra, naturalmente lo que hace es desviar la balanza hacia las formas más tradicionales de la representación democrática. ¿Crees vos que este escenario, hoy en esta etapa, los sectores populares encuentran en las formas constitucionales, republicanas, democráticas, un gran valor de acción política y de unificación de su acción política? Gracias. Primero que todo, Hugo, diríamos que todas las instituciones de la democracia republicana quedan a disposición de los pueblos y las naciones. El nivel de confrontación entre las dos fracciones de oligarquía financiera que atraviesan estructuralmente y profundamente los Estados Unidos, porque es el último centro de los poderes financieros de donde se asentó, se proyectó y se fracturó. Pero esto, vos verás que en algún aspecto recorre también Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, para nombrar, siendo Gran Bretaña, y digo Gran Bretaña y no el Reino Unido porque esto es muy propio de Inglaterra, incluso en una situación de cuasi confrontación cada vez más aguda entre la Gran Bretaña de Londres y la Inglaterra de Londres y la Inglaterra del complejo industrial estratégico inglés, que le interesa seguir teniendo los mercados en China. Entonces, son los cambios sistémicos. Estos cambios sistémicos son cambios que suceden cada 100, 200 años, 250 años. Entonces, tienen un nivel de estructuralidad que a veces
hemos perdido la costumbre y el hábito de abordarlo cuando emergen. Todos seguimos hablando de Estados Unidos, digamos, de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, como si estuviéramos hablando de una sola cosa, por ejemplo, de su oligarquía dominante, cuando esas oligarquías están fracturadas. Entonces, y hay fracciones de esa oligarquía, e incluso hay fracciones en la burguesía alemana, en cierto sector del empresariado alemán, que lo que más le interesa es recuperar la conducción para volver a articular la Unión Económica Euroasiática, de la cual fue fundadora y que luego tomó la posta Rusia, y de la cual la sacó la OTAN, porque la OTAN, cuando toma control de Ucrania en el 2014 en el Maidán, el primer objetivo fue contra Alemania, Francia e Italia, contra ese núcleo. Pero vos en Alemania tenés un sector que forma parte del globalismo, que lo ves en la Unión Europea de von der Leyen. Ahora, Alemania tiene todos sus intereses estratégicos, esa gran Alemania que articuló toda la economía europea de nuevo, no subordinó ni a Francia ni a Italia, que lo tiene como socios, pero es una gran locomotora. Bueno, es uno de los grandes objetivos de la OTAN y de los fondos financieros de inversión global a la hora de disciplinar la Unión Europea detrás de los intereses de la OTAN y de los grandes fondos financieros de inversión global en el agro, en todo lo que tiene que ver con minerales estratégicos y materias primas estratégicas, y no tiene ni a Rusia ni a China como sus enemigos, ni siquiera secundarios, porque China es su socio principal y principal mercado, y Rusia es su principal proveedor de materias primas agrarias, energéticas y de minerales y de metales raros. Entonces, este es el momento y la complejidad en el cual pueden suceder y están sucediendo lo que nosotros vemos en Brasil. Para todos era imposible que Lula volviera al gobierno. Ahora, si el sector globalista de los intereses internacionales, al cual se suma Rusia, China y la India, no hubieran puesto, digamos, detrás del proyecto de presidencia de Lula, el intento de golpe de Estado del Comando Sur en Brasil en el Plan Alto, y mucho antes con el conteo de votos, ni siquiera le hubieran permitido contar los votos a Lula. Eso tampoco hubiera sucedido en Colombia. Por eso es tan importante, para después llegar a Perú, ver lo que quedó ya muy claro en Brasil y muy claro en Colombia. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite abordar en general la realidad peruana sin tener nosotros los datos, las dimensiones y las variables particulares que solo son propias y las dominan aquellos que estudian al Perú profundo desde hace muchos años y son parte de esa cultura histórica de investigadores que perciben cosas que es imposible percibir desde nosotros por más que hayamos leído todas las bibliotecas. ¿Por qué? Porque la biblioteca, con la nueva realidad de la crisis, es decir, con un globalismo unipolar, es decir, que entra en una situación de actores, de ser parte de la contradicción principal a nivel internacional, pero entra en declive estratégico, y el multipolarismo entra en ascenso estratégico, y como en toda la caída de los imperios, en el centro del imperio se da una guerra civil entre Texas y New York, entre los globalistas, ¿no? Entonces, estas particularidades son difíciles de describir, son fáciles de describir en general, pero cuando uno llega al estudio en la realidad de cada Estado-nación, uno
necesita saber profundamente, incluso ser parte de la cultura cotidiana del Perú, de Argentina, de Brasil, para incluso entender lo que sucede, lo que se dice, cómo se dice, porque eso es propio de algo, de alguien que es parte cotidiana. Eso no se estudia por libros. Incluso esto que estamos diciendo claramente está atravesando a las Fuerzas Armadas del Perú, como atravesó a las Fuerzas Armadas de Argentina, como atravesó a las Fuerzas Armadas de Brasil, que parecían homogéneas, y cuando sucedió lo del Plan Alto, se cayeron. Siendo que el general Murao en Brasil, un hombre históricamente de San Pablo y de la FIEP y de la CUT, era claro, el vicepresidente era claro desde un principio, pero esa realidad no se mostró hasta el Plan Alto. E incluso, uno podría decir, sí se mostró, le permitieron contar los votos al PT. Le permitieron contar los votos. Le permitieron escrutar lo electoral. En el hecho de que te hayan dejado contar los votos y que tus votos fueran mayores, ya hay un indicador de debilidad de lo que estaba detrás del bolsonarismo, que como vos sabes, Hugo, el bolsonarismo en Argentina es Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Y seguramente acá el doctor, Carlos, todos saben, pueden traducir en la realidad peruana algo que nosotros no podemos bajar hacia las entrañas, incluso las realidades económicas, históricas, políticas y culturales, porque para eso hay que ser parte del Perú de una manera estructural que no se puede desde lo internacional, desde lo de afuera. De afuera uno puede hacer solamente los aportes y las aproximaciones en general, en particular, en singular casi ninguna. Pero metodológicamente, y seguramente el doctor, digamos, me entenderá, uno sabe que hay divisiones profundas en las Fuerzas Armadas, como nosotros también, Carlos, las sabemos en Argentina. E incluso fracturas en distintas armas. Es decir, porque esto corta por armas, pero después no es Fuerzas Armadas en general, corta, es decir, armas. Es decir, no es lo mismo lo que sucede en las fuerzas como el ejército, la Fuerza Aérea con su tradición en Perú, es decir, y la naval. Es decir, eso seguramente tiene sus particularidades que para nosotros es imposible llegar de manera minuciosa, pero seguramente para aquellos que estudian y viven estudiando y siendo parte de esa realidad, todo esto lo tienen muy bien claro, porque acá hay algo que está sucediendo de manera importantísimo, que es la fractura y la fragmentación del fujimorismo. Porque eso es lo que permite que todo lo que se coaligó detrás de Castillo, que cada vez más va a ir engordando, porque hoy, digamos, como sucedió con Lula, hay más lulistas de lo que había antes. Entonces, seguramente, y ahí juegan los actores internacionales, porque China, Rusia, India, los grandes actores internacionales, así como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña, están presentes en Perú. Por eso es importante, porque a través de sus empresas, Alemania es un actor principal a la hora de hablar de esos puertos y de hablar de los nuevos minerales estratégicos. Entonces, por eso digo, el gran dato estratégico es el movimiento que hace López Obrador en preservar la vida de Castillo. Porque Castillo tiene una cuestión de legitimidad de origen, que es el presidente electo. Es el único que tiene la legitimidad formal. Entonces, ese es un punto institucional desde lo internacional y lo regional que tiene un peso
cualitativo en estos momentos. Nadie tiene la legitimidad de Castillo. Ahora hay que poner la fuerza, es decir, coaligar la mayor cantidad de actores. Por eso lo que yo imagino es que la alianza, es decir, los componentes de la alianza que llevaron a Castillo al gobierno se están ampliando. Seguramente se están ampliando y es parte de la negociación. Y el pueblo peruano esto lo olfatea, lo intuye, por eso permanece en la calle con una decisión y un sentido de construcción de patria grande y de patria chica, como solo los pueblos intuyen esas cosas desde siempre. Entonces, digo, pero no me quiero extender siendo yo una persona que tiende a extenderse. Todo bien, doctor Formento, no se preocupe, maestro. ¿Algo más que agregar, doctor Yague? Muy bien. No, Bueno, tenemos una... Ya se sabe que es parte de las políticas de nuestro espacio, de este espacio, es no aprovecharnos de las apretadas agendas de nuestros invitados. Y para ir ya un poco cerrando, esta es una pregunta muy particular que tenemos, ¿no? Desde Proyecto Patria, el tanque de pensamiento al cual represento, siempre, bueno, últimamente analizando la coyuntura, por lo menos desde el año pasado, vemos que esto como que no es tan casual, ¿no? Usted mencionó los intereses de Norteamérica, de Estados Unidos todavía, en la región a la cual considera su patio trasero, ¿no? Bajo un estandarte de una suerte de neomonroísmo o monroísmo 2.0, una doctrina Monroe 2.0, donde tenemos a la primera mujer general, del Comando Sur, la señora Laura Richardson, que prácticamente hace mucho tiempo, menos de un mes, en una disertación había mencionado sobre las riquezas de nuestra región. Tienen el litio, ¿no? Las grandes 60% del globo, el agua dulce, entre otras riquezas, y considerando parte a esto de su seguridad nacional. O sea, Estados Unidos no ha perdido esa perspectiva, y menos ahora que siente pues que, como bien usted ha expuesto, existen otros actores estratégicos que están, como se dice, moviéndole el piso, ¿no? En ese sentido, hay un documento bastante insidioso y perturbador que seguramente usted debe conocer. Me refiero a un documento escrito por un doctrinero geopolítico del ejército norteamericano, profesor en la Escuela de Guerra de Estados Unidos, el señor Evan Ellis, que escribió hacia marzo aproximadamente, como repito, un artículo que es de público conocimiento, no es nada algo top secret o clasificado, ¿no? Se llamaba de esta manera, como digo, bien insidioso y perturbador, preparación para el deterioro del entorno estratégico de América Latina y el Caribe. O sea, malograr nuestras relaciones, nuestros vínculos con los que ellos consideran pues sus competidores sistémicos, estratégicos, sus amenazas, etcétera, ¿no? Me refiero a las potencias del bloque euroasiático con especial mención de China. Seguidamente, el mismo año pasado, ¿no? Pasaron unos cuantos meses, en octubre, el jefe del comando de la naval del Indo-Pacífico, el señor James Paparo, visita la Marina peruana y a través del informe del Executive Intelligence Review, conducido por Dennis Small, nos enteramos de que en esa visita se había comentado de que las grandes infraestructuras chinas, ¿no? Como el puerto del Chancay, que haría del Perú, pues, el puerto más importante del Pacífico Sur Occidental, no puede ir porque tendría un uso dual, un uso comercial y al mismo tiempo militar, en un contexto donde Estados Unidos se proyecta hacia el 2027 aproximadamente, que China va a tomar Taiwán, ellos van a tomarlo, me refiero a los norteamericanos, posición, van a intervenir. Entonces inmediatamente estas partes del Pacífico se convierten pues en teatros de guerra, y yo pregunto, ¿no? ¿Qué conexión tiene todo esto que acabo de describir, ¿no? A nivel geoestratégico del Pentágono, del Comando Sur y lo que está pasando actualmente? ¿Hay alguna vinculación? ¿Encuentra usted algo, doctor Formento, por favor? Bueno, Carlos, es decir, lo que vos estás aportando va en la misma dirección de lo que veníamos diciendo, porque suma y es esa situación. Ninguna duda que China iba a proponer un puerto propio, lo propone
propuso en Ámsterdam. Es decir, no lo propuso solamente en Perú o en Brasil o en Buenos Aires, que lo ha propuesto. ¿Cierto? E incluso en Argentina se quedó con las principales empresas que antes eran norteamericanas, que producían genética agroalimentaria y puertos para la exportación de todos esos resultados. Es decir, es lógico que China plantee eso porque le da sus grados de independencia respecto de los otros actores que tienen muchos más años en la región. Digo. Esas, vos has descrito, Carlos, los otros aristas del porqué del nivel de profundidad de confrontación. Porque se expresa en el plano de lo político institucional lo que sucede en lo económico, es decir, esa misma confrontación en lo económico, en lo político, en el plano de las ideas, pero es decir, cuando uno observa lo de Ucrania, y estamos en una guerra que es una guerra de plano general en Ucrania, porque en Ucrania es el escenario donde confronta a la OTAN contra la Organización de Cooperación de Shanghái. Otra cosa es cuáles son los componentes concretos técnicos que están en el terreno. Nadie va a creer que es Ucrania versus Rusia. Es decir, lo que es cierto es que vos tenés a la OTAN desde el 2014, es decir, en el mismo momento donde Rusia y Siria e incluso un componente de Turquía debilitaba a la OTAN en Siria, en la zona de Alepo, la OTAN avanzaba sobre el golpe de Estado contra Yanukovych en Ucrania. Es decir, y Victoria Nuland avanzaba y profundizaba el desarrollo de los laboratorios de guerra bacteriológica, de guerra biológica y guerra nuclear. Por eso la primera escalada de Rusia es destruir las capacidades de guerra biológica, nuclear y bacteriológica en Ucrania, ¿no? Es distinto en estos elementos singulares la realidad que estamos hablando de Ucrania, pues tiene otra magnitud, pero está en la misma situación general lo que nosotros observamos, no solamente en Perú, también en Brasil y también en Colombia, e incluso con sus propios matices, en México y en Argentina. Es decir, lo que pasa que es tan clave el Perú y los puertos del Perú y el litio que forma parte, que si bien Perú no es parte del componente específico del yacimiento de ese mineral, lo que tiene Chile y lo que tiene Argentina, digamos, por cómo está repartido, y Bolivia, tiene que tener salida por el puerto de Perú. Ahora, es cierto que están ensayando puertos a la altura de Catamarca sobre el norte de Chile. ¿Por qué? Porque Chile todavía no resolvió estructuralmente un escenario donde, por ejemplo, los grandes actores del poder financiero global y continental no dominen la escena política general en Chile. Seguramente quieren, es decir, ustedes saben que las principales empresas incluso actúan desde Chile e incluso desde el norte de Argentina, en Jujuy. Es decir, las empresas norteamericanas que tienen que ver con el litio tienen un fuerte peso. Entonces, en cada región las contradicciones principales internacionales se manifiestan con las particularidades. Por eso arrancábamos diciendo intentábamos describir por lo menos las dos de las principales características del Perú, que es tener ese puerto histórico y la salida histórica. Cuando uno ve la red de ferroviaria, es decir, toda la red ferroviaria está pensada desde Brasil y Argentina para que tenga salida por Perú.
porque incluso Perú históricamente fue una pieza clave y estable. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, porque seguramente es decir, está habiendo una crisis profunda y estructural, por eso tiene estas características, porque yo me imagino que la crisis en Perú es estructural y estratégica. Y por el modo en que uno ve el comportamiento del pueblo peruano en la calle y seguramente sus conducciones, esto no se resuelve en corto plazo, sino en un mediano plazo, que es lo que estamos viendo, porque el nivel de profundidad del conflicto y de estructural del conflicto tiene esa característica que no se puede resolver en 5 segundos, sino que va a resolver un tiempo. En eso retomo lo que decía el profe, el doctor, y de que Castillo está listo para regresar a ocupar el lugar institucional del cual es legítimo. Y eso fue la movida clave que apoyó la CELAC a través de López Obrador, pero seguramente hay actores de peso que también cooperaron en preservar la figura institucional jurídica de Castillo para que esta transición pudiera tener esa opción. Y coincido con el profe en que eso es una pieza clave, porque en el medio de las discusiones lo que se está planteando, todo lo que se resuelva en términos de fondo, se tiene que expresar en la figura institucional del presidente Castillo. Y eso es un dato de legitimidad formal y de legitimidad formal e institucional que tiene un valor no para los analistas de fondo de las relaciones de poder, sino para los pueblos. Castillo es el presidente de Perú, incluso para aquellos que no lo votaron. Entonces eso tiene un valor institucional de legitimidad formal, que es un valor agregado particularmente en las clases medias y medias altas. ¿No es cierto? Que se guían digamos que tienen un fuerte apego a las cuestiones de las formalidades institucionales. Entonces, y luego apostar al tiempo, es decir, no apostar al tiempo y no la sangre, y que la sangre seguramente es el fujimorismo y la oligarquía el que produce la sangre en el pueblo peruano. Pero el pueblo peruano, vos fíjate que se hace presente en la calle y en el escenario de la calle porque nosotros conocemos la democracia directa de la presencia en la plaza de los pueblos para definir las cuestiones institucionales. Eso es muy propio de las historias de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Hispánicos latinoamericanos. Entonces, y creo que incluso en los pueblos originarios, inmigrantes, historias, también es parte. Entonces, eso tiene un valor importante para soldar o conjugar estos dos actores mayoritarios y masivos. Y en ese sentido me parece que fue una jugada muy clave la de México y López Obrador, que creo que coincide toda la CELAC en eso, de preservar la figura institucional formal de Castillo, porque al final de todas las negociaciones, los idas y venidas, y en eso están los golpes y contragolpes que van sucediendo, porque es parte de la negociación, lo que va a terminar concluyéndose es un acuerdo que tiene que ser expresado en última instancia por Castillo. Muy bien, doctor Formento, ya estamos
prácticamente sobre la hora. Muy brevemente, y antes de terminar, por favor, usted ha escrito bastante y creo que la región en Sudamérica, en nuestra Sudamérica, es de los pocos que está abordando la problemática y la propuesta que plantea ¿no? Ese término, esa frase de mundo multipolar. ¿Qué es básicamente, muy brevemente, y qué es lo que promete? Con respecto a un viejo orden que ya usted mencionó, está en declive, está cayendo, está en decadencia, para nuestros pueblos de nuestra Sudamérica, de nuestra Latinoamérica, por favor. Bueno, muy sintéticamente, el proyecto multipolar que en un momento, es decir, uno de los voceros es China, tal vez el principal de los voceros, y que plantea la multipolaridad en el sentido de una realidad de relaciones internacionales donde pueblos y naciones deben ser parte de un organismo internacional de Naciones Unidas, donde la capacidad de voto sea igualitario. Pero particularmente es una propuesta basada por la principal locomotora económica, siendo la realidad internacional una realidad de múltiples locomotoras económicas, una locomotora económica que en un primer momento ayudó a forjar las grandes transnacionales financieras globales norteamericanas cuando se mudaron de Estados Unidos, la Europa occidental y de Japón a Hong Kong, es decir, a la China británica, porque la mano de obra era un 40%, y esta realidad, con China en ese lugar, empezó a tener a componer un esquema con Rusia, con la India, con Pakistán y luego Irán. Y en la reunión de Samarcanda estaban presentes hasta Mongolia y aproximadamente más de 30, 40 países de la zona del Asia-Pacífico. De tal manera que vos te encontrabas ahí con el hinterland, el Rimland y las dos aproximaciones laterales. Esas naciones estaban en ese lugar. Lo que tiene China es que por ahora no tiene la capacidad de comportarse de manera imperial. Es cierto que ninguno de los grandes actores económicos estratégicos en un principio se comportó de esa manera. China tiene una particularidad de que tiene una realidad interna heterogénea y compleja. Por lo tanto, veremos, pero como nueva locomotora económico-estratégica, es una locomotora que necesita componerse de otras locomotoras, porque en este momento no puede hacer lo mismo y comportarse de la misma manera en que se comportó el proyecto económico estratégico británico-norteamericano, para decirlo de alguna manera. Y esa multipolaridad es la necesidad de construir una realidad de poder territorial, regional, institucional, donde se reconozca la presencia de una multiplicidad de naciones y de una multiplicidad de regiones, donde esas naciones son componentes como regiones, pero en otro lado tienen un espacio donde operan como naciones. Eso es lo que se propone. Y eso que se está proponiendo, particularmente tiene como uno de sus componentes importantísimos Alemania, Francia, Italia, al cual China le reserva unidades de mercado. E incluso tiene una reserva de mercado para el sector de la economía norteamericana centrado en Texas. Incluso Elon Musk. Digo esto descriptivamente porque esto está en pleno desarrollo y estudio, porque hay que hacer los seguimientos, porque esto es lo nuevo
nuevo que emerge, pero vos me decís, ¿cuál es el dato clave y cualitativo? Que propone una nueva metodología y escenario de negociación económica estratégica por fuera del dólar. Por fuera del petrodólar, que petrodólar es el dólar respaldado por la OTAN. Entonces, propone operar en términos de monedas nacionales con un sistema de compensación a partir de la relación entre los bancos centrales específicos de las dos naciones. Por eso, en la CELAC ahora sí se plantea una moneda común, pero una moneda común en términos de un esquema de compensaciones, no como moneda, es decir, como la que plantea, como es el dólar, que es la moneda obligatoria de circulación con un solo banco central que emite, sino una moneda de relación entre naciones donde lo importante en realidad son los bienes reales que se intercambian. Bueno, estuvimos escuchando al maestro Walter Formento, ¿no? Colega, sociólogo, experto en análisis geopolítico, geoestratégico, y por supuesto que lo tendremos de todas maneras en el próximo ciclo de conferencias, que sería el segundo ciclo, que es en este año. Atentos, para agosto más o menos iniciaremos. Bueno, a los invitados, por favor, sus palabras finales. Doctor Formento, palabras para este emprendimiento, para la Universidad Nacional de Cajamarca, por favor, para cerrar. Primero, agradecer la presencia del doctor, el profesor, me imagino, por lo que expresó la calidad, la capacidad y la profundidad, porque generalmente palabras y apreciaciones que iban directamente a la médula, preguntas que no eran de las más fáciles, es decir, y agradecerle la presencia al doctor Manuel Espinosa, porque realmente yo creo que le da marco y estructura a esta mesa, y después también a Hugo Yagüe, que además de ser un gran amigo y compañero, es un referente de la economía social, popular, de todo un conjunto de la economía que normalmente, que no está subordinada al mercado, y es una construcción, digamos, que se hace de hormiga y de manera militante, pero que en realidad construye realidades en base a instrumentos formales que permiten existir, y que en realidad es una plataforma donde los pueblos pueden expresarse. Lo digo con el conocimiento no solamente de Hugo, sino de un conjunto de pueblos y provincias que normalmente son atravesados por esta construcción que ha hecho Hugo desde el INAES, pero bueno, que hay que tener algo que uno tiene desde antes de haber estado en esos lugares. Muchas gracias, doctor. Doctor Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua. Adelante. Bien, muchas gracias, honrado por la disertación. Desde luego me quedan muchas inquietudes y nos gustaría que disertara usted en una próxima entrevista sobre CELAC y BRICS, ¿verdad? En un contexto de cambio sistémico. No quiero abusar de su tiempo, pero me hubiera encantado escuchar algo sobre su opinión sobre vamos a decir, dúo de expresiones que sin duda alguna van a ser motores transformadores en este cambio sistémico. Sí, por supuesto, profesor, doctor. Algo charlamos con el embajador de Nicaragua en Argentina. Nosotros vimos en el recuerdo, digamos, del gran poeta nicaragüense en otros días en Argentina. Cuente con nosotros y conmigo, digamos, para lo que necesite y lo que mande. Muchas gracias. Doctor Yagüe, sus palabras, por favor. No, simplemente agradecimiento, Carlos, a la Universidad de Cajamarca, a Walter por sus exagerados elogios, al doctor Espinosa por su sapiencia, y
a la concurrencia que veo que es todo muy activa en YouTube. Muchas gracias a todos. Muy bien, sí, por supuesto. A la audiencia siempre agradecerles porque ellos han hecho posible que este ciclo pensado en 10 sesiones, 10 conferencias, se extienda a, bueno, pues a la 28ª conferencia con el doctor maestro Walter Formento. Un honor, un placer. Y no, sí, un admirador, yo me declaro un admirador, por supuesto, de su obra, de sus trabajos, y por supuesto que lo estaremos volviendo a convocar en su momento. De momento cerramos esta conferencia. Muchas gracias, doctor Formento, doctor Espinosa, doctor Yague. A ustedes, por supuesto, a la audiencia, siempre atentos, ¿no? La próxima semana tenemos una conferencia magistral el martes con el doctor Espinosa sobre la geopolítica contemporánea del Caribe, de América Latina, en la evolución política. No se lo pierdan. Y el viernes de la próxima semana tendremos al gran geopolítico, analista, experto en guerras híbridas, Enrique Refollo, quien estuvo recientemente en el Donbass y estuvo ni más ni menos dando su testimonio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que, por supuesto, tenemos que verlo, sin mencionar que también es asesor de este espacio de Proyecto Patria, ¿no? Asesor de asuntos estratégicos. Bueno, amigos, esto ha sido una edición más, la 28ª conferencia del primer ciclo de conferencias sobre geopolítica en la historia universitaria del Perú, mirando la geopolítica mundial del siglo XXI, 2022-2023. Hasta la próxima. Saludos. Gracias, maestros. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利行力量，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.